Un diodo Zener es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas, llamados a veces diodos de avalancha o de ruptura. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes, con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red de la resistencia de carga. ¿Qué hace un regulador con Zener? Un regulador con diodo Zener ideal mantiene una tensión fija predeterminada a su salida, sin importar las variaciones de tensión en la fuente de alimentación y/o carga. En las fuentes de voltaje ideales, algunas utilizan entre otros elementos el diodo Zener. El voltaje de salida no varía conforme varía la carga, pero las fuentes no son ideales y lo normal es que la tensión de salida disminuya conforme la carga va aumentando, o sea, conforme la demanda de corriente de la carga aumente. En otras palabras, si un diodo Zener está funcionando en la zona Zener, un aumento en la corriente producirá un ligero aumento en la tensión. El incremento es muy pequeño, generalmente de 1/10 de voltio. Los diodos Zener mantienen la tensión entre sus terminales prácticamente constante en un amplio rango de intensidad y temperatura, cuando están polarizados inversamente. Por ello, este tipo de diodos se emplean en circuitos estabilizadores o reguladores de la tensión. El diodo Zener es un tipo especial de diodo, que a diferencia del funcionamiento de los diodos comunes como el diodo rectificador, siempre se utiliza polarizado inversamente. En este caso, la corriente circula en contra de la flecha que representa el diodo. Si el diodo Zener se polariza en sentido directo, se comporta como un diodo rectificador común. Cuando el diodo Zener funciona polarizado inversamente, mantiene entre sus terminales una tensión de valor constante.
El tipo de diodo que vamos a describir es el 1N4728A, el cual tiene una tolerancia del 5%. Sus rangos máximos son poder de dispersión de 1.0 watts. El rango de temperatura de almacenamiento es de menos 65 grados centígrados hasta 200 grados centígrados. La temperatura de unión es de 200 grados centígrados. La resistencia de la unión de la carga es de 53.5 grados centígrados sobre watts. La resistencia de la unión al ambiente es de 100 grados centígrados sobre watt. La temperatura de carga es de 230 grados centígrados y el pico de voltaje es de 10 watts. En la siguiente gráfica del lado izquierdo podemos ver el poder admisible de disipación contra la temperatura ambiente y del lado derecho el desglose de las características de los diodos tipo 1N47. En esta otra tabla veremos, primeramente, el poder total de disipación contra la temperatura ambiente, después la resistencia de la unión al ambiente contra el largo de la carga, en la parte inferior de la capacitancia del diodo contra el voltaje Zener, y por último el diferencial de la impedancia Zener contra el voltaje Zener.